Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes, ¿cómo me les va? Esta es la sesión número 8 de la asignatura de circuitos eléctricos para los estudiantes del grupo 21734 de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica. Y la sesión se denomina medición de potencia trifásica. Entonces, para este caso particular, vamos a tratar de extender un poco el concepto que hemos desarrollado hasta entonces de lo que son circuitos de trifásicos hacia el concepto de medida, de cuantificación. Y teniendo en mente esto, pues lo primero que surge es cómo es que se mide la potencia, ¿no? Pues porque siempre va a ser requerida una medición. Y como toda medición, pues existe formas de disponerla, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso, permítanme ilustrar aquí una fuente de tensión, y aquí en corriente alterna, y tenemos entonces dispuesto, por ejemplo, una carga o una impedancia, ¿sí? Y esta impedancia, pues entonces requiere ser medida la potencia. Pues para este caso, ustedes pensarán, bueno, entonces simplemente se coloca un batímetro acá y ya con eso entonces se soluciona el ejercicio. Sin embargo, pues esto no es del todo, digamos, como sencillo, partiendo de los modelos que son modelos reales, ¿no? Cuando tenemos modelos reales, supongamos que tenemos entonces una fuente. Entonces este es un modelo ideal. Aquí todo funciona bonito, modelo ideal, que simplemente pues podríamos con la diferencia de potencial de la impedancia y la corriente de la impedancia, podríamos intentar calcular la potencia activa. Entonces recordemos que la potencia activa, en este caso particular, sería entonces el voltaje, ¿sí? Digamos la magnitud, corriente, y como es potencia activa, entonces sería pues el coseno del ángulo de la impedancia que subtiende pues a la carga, ¿no? ¿Sí? Ese sería pues el modelo ideal, ¿no? Idealmente pues medir voltaje y medir corriente pues sería una de las formas de hacer. Sin embargo, pues el batímetro como tal no es un elemento que, o no es algo que yo pueda medir directamente, sino que se requiere justamente de lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que medir el voltaje y la corriente de algún modo. Y para eso entonces requerimos de instrumentos de medida, y estos instrumentos de medida deben ser capaces de cuantificar estas dos variables, ¿no? Adicionalmente, bueno, este es un modelo ideal. Nosotros tenemos el modelo real, que el modelo real tendríamos aquí la carga, ¿sí? Ya que en este caso presentaríamos aquí un más menos voltaje de la carga, pero aquí tendríamos un más menos el voltaje, en este caso de la línea, ¿sí? Y tendríamos también una corriente de la carga, y esta corriente de la carga nos permitiría pues calcular la potencia, ¿no? Entonces lo mismo, la potencia medida en este elemento, y esa potencia la podríamos entonces estimar como el voltaje de la carga, ¿sí? Por la corriente de la carga por el coseno del ángulo de la impedancia que lo subtiende. Notemos acá que, a diferencia de este modelo, que es el modelo real, este es el modelo real, ¿sí? Que tiene en cuenta pues la impedancia de la línea, o bueno, digamos que no un modelo real, pero sí uno de los modelos pues más que incorporan pues elementos de realidad. Tenemos entonces nuestra línea de transmisión, y en esta línea de transmisión, para decir que tenemos una entrega de energía completa, pues tendríamos que sumar lo que se llaman las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas, pues como ustedes bien saben, se quedan parte en la línea de transmisión.
Por lo que entonces pensar que la potencia que se transfiere de esta fuente de acá hacia acá, ¿cierto? Que es, digamos que aquí por ejemplo es el 100%, ¿sí? Y supongamos que aquí sería el 90%, entonces tendría como una pérdida del 10%, ¿no? En el modelo real, ¿no? Si tenemos un 100%, modelo ideal, perdón, aquí tendríamos un 100% de transferencia, ¿sí? Ese es un ejercicio que hay que considerar. Como les decía, también el tema de la potencia, mm, pues requiere de instrumentos de medición, ¿sí? Esos instrumentos de medición interfieren con la medida de alguna forma porque pues se requiere, o digamos por el mismo modelo en sí. Digamos, si queremos medir potencia, si se desea medir potencia, ya sea potencia activa o reactiva, se requiere de mediciones de corriente y de tensión. ¿En dónde? Pues en el elemento que se desee pues hacer la medida, ¿no? ¿Mm? Sin embargo, cuando hacemos la tipificación de un batímetro, como ustedes mismos se han dado cuenta, necesitamos las mediciones de corriente y de tensión, pues significa que este aparato, que es un batímetro, ¿sí? Un batímetro va a tener una entrada que nos va a medir la tensión y una entrada o entrada que nos va a medir la corriente. ¿Listo? Y a la salida, pues tenemos entonces B por I, ¿no? ¿Sí? Digamos que es una forma de representarlo, aunque no es tan así, porque pues por tanto tiene otros elementos que nos permiten pues hacer la medición como tal. Entonces estos modelitos de batímetro se pueden, digamos, representar mediante varios tipos digamos, de modelos matemáticos, ¿no? Y el modelo, pues está el modelo ideal. Este modelo ideal tiene una bobina para medir la corriente, ¿sí? Pues si, digamos, lo miramos acá, este sería, por ejemplo, la entrada 1, la entrada 2 de voltaje, esta sería la entrada 1 y la entrada 2 de corriente. Y esta, por ejemplo, es la bobina de corriente, ¿sí? Entonces esta bobina de corriente va a tener la entrada 1 acá y la entrada o la salida 2 acá, ¿no? ¿Sí? Significa que aquí esta entrada de la bobina pues va a estar así. Y tenemos otra bobina que es una bobina de tensión. Una forma de reconocer la bobina de corriente y la bobina de tensión suele ser por la distancia del devanado. Estos son devanados como más cortos. Bueno, digamos que algunos libros suelen representar las bobinas como más delgaditicas y más finitas, ¿no? O sea, digamos que son mucho más concentradas, porque para medir voltaje se necesita que el bobinado sea un poco más larguito y más delgado, mientras que en comparación a la bobina de corriente sí se necesita algo que soporte pues corrientes elevadas, ¿no? Entonces aquí no hay tanto de corriente, sino más. Y aquí entonces sería 1 y 2 y esta sería la bobina de voltaje. Entonces este es el modelito que se tendría de el batímetro. ¿Mm? Una bobina de corriente y una bobina de voltaje. Entonces aquí tendríamos básicamente el batímetro. Y esto es lo que ustedes van a ver pues en algunos de los ejercicios, ¿no? En los ejercicios van a encontrar una bobina de corriente y una bobina de voltaje. Y esta bobina de corriente y esta bobina de voltaje van a conectarse de una forma muy especial. Entonces, la bobina de corriente requiere
requiere conectarse en serie. ¿Listo? Y la bobina de voltaje o de tensión requiere conectarse en paralelo. ¿Listo? Entonces esas son las dos especificaciones que podríamos tener. Entonces nos surge la idea de medir pues en este modelo ideal la potencia teniendo en cuenta pues este elemento de medida que es el batímetro, ¿no? Este sería el modelo ideal, ¿no? Modelo ideal de batímetro. Modelo ideal de batímetro, ¿no? Cuando hablamos de batímetro, recuerde que estamos midiendo potencia activa. Potencia activa, ¿sí? Porque si estuviéramos midiendo potencia reactiva, el aparato se llamaría un medidor de potencia reactiva o barímetro. Pero bueno, ya teniendo un modelo real implicaría que tendríamos una bobina de corriente, ¿cierto? Una resistencia en serie, que es la misma del devanado, y para el devanado, por ejemplo, de voltaje, tendríamos la bobina de voltaje, la misma que estamos haciendo ahí, ¿sí? Y tendríamos un resistor en paralelo, ¿listo? Entonces aquí, esta estaría conectada acá, esta estaría conectada acá, y tendríamos ya nuestro modelo de batímetro real, ¿no? Entonces aquí tendríamos esta. Y tendríamos acá nuestro batímetro, ¿no? Aquí batímetro. Aquí tendríamos pues la bobina de corriente y esta sería, digamos, la resistencia serie, ¿sí? Esta sería la bobina de voltaje y esto sería la resistencia paralelo, ¿sí? Aquí sería 1, 2 y tendríamos 1, 2, como para hacerlo con el mismo color. Entonces este sería la bobina de voltaje y esta sería la resistencia paralela. Y este modelo que ustedes ven acá es el modelo real de batímetro. ¿Listo? Para medir potencia activa. En cualquiera de los dos casos, también, digamos que en cualquiera de los dos casos, esto se colocaría pues de tal forma que mediría pues la bobina de corriente, mediría pues la corriente y la bobina de tensión mediría la tensión. La bobina de corriente se conectaría en serie y la bobina de tensión se conectaría en paralelo. Para nuestro caso, nosotros vamos a manejar modelos y el modelo del batímetro ideal. Bien, supongamos que queremos la conexión de este aparato. Conexión en el circuito, ¿cierto? Conexión en el circuito. Entonces tenemos nuestro modelo ideal en el que tenemos una impedancia y si está claro cómo es que se debería pues conectar el aparato pues debería conectarse en serie donde nos interesa medir la corriente. Entonces, por ejemplo, necesitamos medir la potencia de este aparato, de esa impedancia, ¿no? De la potencia en Z, W en Z, ¿sí? Y para lograr eso, entonces necesitamos pues cuantificar la tensión, ¿sí? En Z, y necesitaríamos cuantificar la corriente en Z, por supuesto, ¿no? Entonces,
como la corriente se mide en serie, la idea es que la bobina de corriente, la corriente atraviese por la bobina de corriente. O sea que en este caso particular, si tuviéramos, aquí voy a bajar el batímetro. Entonces, este va a ser mi bobina de corriente, ¿sí? Y esta de acá va a ser mi bobina de tensión. Es un poco más. Y aquí tendríamos nuestro batímetro. Chachán. Bien. Entonces, estaría claro que para poder cuantificar la corriente, necesitaríamos colocar un conductor acá y un conductor acá, hacemos un puentecito acá y acá. El problema es que si ustedes llegan a pensar que aquí se puede colocar así, la corriente llega acá, se divide porque encuentra dos caminos. Esto es un ley de Kirchhoff de corriente, son nodos, ¿sí? Y entonces la corriente que pasa por acá es una corriente diferente a la que debería pasar por acá. Entonces, por eso es que seguramente ustedes han escuchado que aquí el circuito se abre. Entonces, si el circuito se abre, entonces esta partecita tendría que ir ahí, atraviesa la bobina, llega acá y vuelve y se integra al camino. Es como si yo quisiera medir caudal, ¿no? Cuando yo quiero medir caudal en un tubo para cuantificar la cantidad de agua que está atravesando por una tubería, pues lo que hago sencillamente es que ese medidor de caudal atraviesa, digamos, el agua atraviesa ese medidor de caudal. Es igual en este caso. Para el caso de la tensión, sí es más fácil porque pues esta sí se puede medir en paralelo. Entonces, fíjense que aquí hay un punto de conexión y este punto de conexión lo llevaríamos acá. Y pues aquí el aparato tiene un modo de visualizar la potencia y nos registraría una potencia de tanto, ¿sí? Tendríamos acá nuestra potencia en general. Y así es la forma en la que se mide la potencia en un circuito. Ahora, pues hay unas configuraciones, en este caso particular, que nos dicen cómo es que podemos determinar mediciones en general. Entonces, para los modelos reales, bueno, para el modelo más bien que tiene línea de transmisión o que considera la línea de transmisión el modelo más sencillo de la línea de transmisión, tenemos aquí una impedancia de transmisión, tendríamos aquí ya un elemento de medida que es la bobina de corriente y tendríamos aquí nuestra impedancia. ¿Listo? Pasamos por acá y aquí la bobina de corriente, pues entonces estará midiendo la corriente I. Y hay una bobina que usualmente tiene un punto común y aquí entraría como la primera discusión. Entonces, está claro que podríamos conectar en unos modos determinados esta bobina. Entonces, empecemos con esta primera. Aquí permítame que voy a hacerlo así. Entonces, aquí está la bobina de tensión y esa bobina de tensión se va a conectar acá y usualmente aquí el más y el menos sería el voltaje de la carga, ¿no? Entonces, esta IZ sería la IZ de la carga y esta BZ sería la BZ de la carga. Por supuesto, aquí hay que considerar lo siguiente y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta sería la impedancia, ¿sí? Esta sería la línea, la impedancia de la línea. Esta sería la impedancia de la carga. Y nótense que por definición aquí tendríamos un voltaje de la línea. Aquí tendríamos más o menos un voltaje de la carga, ¿sí? Y por supuesto, como estamos representando corriente, esta sería la corriente fasorial del circuito, ¿sí? Y cuando llega aquí esa corriente fasorial se divide, ¿no? Esa corriente se divide en la corriente, en este caso particular, de la bobina de voltaje. Y permítanme entonces cambiar aquí la notación. En este caso sería la corriente de la bobina de corriente, en este caso, ¿sí? Bueno, digamos que
Y esta BZ que tendríamos acá sería el voltaje en la bobina de corriente. Sería más o menos voltaje en la bobina de, perdón, de voltaje. Y nótense que aquí también teníamos un voltaje que es el voltaje en la bobina de corriente. ¿Mm? Si queremos registrar la potencia, ¿sí? La potencia, entonces, también aquí, corro aquí esto. Y le vamos a colocar entonces aquí un título para colocar entonces, ya tenemos la conexión en el circuito. Este sería entonces conexión ideal. Y ahora vamos entonces con conexión con batímetro ideal. Conexión con batímetro ideal y con circuito considerando línea de transmisión, ¿no? Entonces para nosotros este sería el caso 1. Nótense aquí que tenemos el caso 1. Ese caso 1 que considera, porque pues aquí vemos cositas interesantes. ¿Cómo se calcularía? Nótense aquí el o la tensión en la carga, ¿no? Aquí, cuando queremos aquí BL, entonces sería el voltaje de la carga. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la tensión en la carga, ¿sí? La estamos calculando directamente con el voltaje de la bobina. O sea, aquí en este caso sería el voltaje de la bobina de voltaje, ¿sí? Eso está claro porque está, miento, perdón. Aquí no, aquí estaría yo diciendo algo falso y es el voltaje de la bobina y el voltaje L, entonces sería sin tener presente el voltaje de la bobina de corriente. Entonces, para este caso, nosotros aquí le restaríamos, ¿sí? Menos el voltaje de la bobina de corriente. Entonces, mire que para medir la potencia, realmente se necesita restar el voltaje de la bobina de corriente y el voltaje de la bobina de tensión. Muy bien, eso sería en cuanto al el voltaje. Y la corriente de, en este caso, la carga, porque estamos preguntándonos aquí por también esta corriente, ¿m? La corriente de la bobina, corriente de la L, ¿sí? Y la corriente, en este caso particular, pues sí es la misma, ¿no? Que es la misma corriente de la bobina de corriente. ¿Listo? Por lo tanto, bueno, aquí, y si ustedes notan también, aquí tendríamos que tener el ángulo de este voltaje, el ángulo de este voltaje, el ángulo de este voltaje, para tener ahí, como por así decirlo, lo que voy a hacer a continuación. Es decir, que la potencia activa en este caso sería BL, magnitud, ¿sí? Y L, coseno. Y para este caso, nótense que tendríamos entonces el ángulo de BL menos el ángulo de IL, el factor de potencia, ¿no? ¿Sí? Y pues esta potencia la podemos escribir también como la magnitud del voltaje de la bobina de voltaje menos el voltaje de la bobina de corriente multiplicado por la corriente por la bobina de corriente coseno de teta BL menos teta IL, ¿sí? Esto pues finalmente es un factor, este es el factor de potencia, ¿m? Pero me interesa que revisemos esta parte de acá. Esta parte de acá tienen que tener presente una cosa, que no se está midiendo directamente la potencia que consume este elemento, sino que se está midiendo la potencia que consume eh, tanto la impedancia de la carga como la impedancia que tiene la bobina interna, ¿sí? Porque esa pues igual tiene un valor, ¿sí? Y como pues estamos en AC, eso tiene también una impedancia, ¿sí? Pues nótese que para este caso, para poder medir la potencia ideal, necesitaríamos que esto de acá, es decir, esta de acá, tienda a cero, ¿sí? Cuando digo tienda a cero es que, pues, que sea digamos, su tensión sea tendiente a cero,
para que podamos medir la potencia real de esto, que sería entonces el BBB sea igual, en este caso particular, al BL, y que multiplicado por el IBI, o sea, la corriente de la bobina de corriente, sea también entonces la misma. Por supuesto, también esto nos dice algo, que la impedancia de la bobina de corriente, es la impedancia, la impedancia de la bobina de corriente esta impedancia se le conoce como impedancia serie, ¿cierto? De la bobina de corriente debe ser muy cercana a cero, muy cercana a cero. Pues idealmente uno puede asumir que esa tensión es la misma y estaríamos midiendo realmente la potencia del elemento. Sin embargo, pues en mediciones uno realmente debe tener en cuenta el efecto que tiene el instrumento de medida en la medida, en lo que nosotros estamos esperando en medir, ¿no? Sí, y si eso que nosotros estamos esperando en medir tiene presente pues error o tiene en cuenta algunas otras cosas que no, que no se tienen presentes, pues entonces ahí tendríamos un error. Bueno, pero yo asumiré aquí que nuestra medida de corriente, nuestra bobina de corriente va a tender a cero y es muy pequeña, por lo que tendríamos entonces la potencia que queremos registrar. Sin embargo, tenemos otros casos interesantes que también pueden ser importantes para nosotros. Miremos entonces el caso 2. Caso 2. Aquí tendríamos que colocar, vimos entonces aquí, ¿sí? Estamos en la línea de transmisión, ¿sí? Tendríamos nuestro circuito serie de la bobina de serie, ¿cierto? Y aquí ya cambiaríamos la bobina y aquí la bobina entonces debería aparecer totalmente en paralelo con la carga, ¿no? Sí, totalmente en paralelo con la carga. Entonces, aquí tendríamos la carga. Y tendríamos acá nuestra más menos la tensión de la carga. ¿Sí? Aquí tendríamos el mismo más menos la tensión de la... ¿Cómo estamos representando la tensión de la carga? Bueno, aquí la estaríamos representando como... Aquí estamos representando como C, ¿no? Aquí debería ser es como C para indicar que es una carga, ¿no? Y aquí también debería ser una C para indicar que es una carga que es diferente a la de la línea, ¿no? Pero bueno, ahí yo sé que ustedes comprenden ahí. Entonces, en este caso, tendríamos aquí BC, ¿sí? Esta de acá sería la, bueno, recordemos que yo utilizo de configuración azul la corriente de la carga, ¿sí? Y esta en este caso sería la corriente de la línea y para este caso sería la corriente de la línea, ¿sí? Notemos que aquí entra una tensión, o sea que aquí sería más o menos el voltaje de la bobina de corriente, ¿sí? Y notemos que aquí tendríamos una corriente de la bobina de corriente, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que aquí tenemos más o menos un voltaje de la bobina de voltaje, ¿sí? Y la corriente aquí se divide, o sea, aquí tenemos una corriente de la bobina de voltaje, ¿sí? Pues aquí el escenario cambia en el sentido en que si yo quiero calcular el voltaje de la carga, pues va a ser igual al voltaje de la bobina de voltaje, o sea que aquí está directo, ¿sí? Lo que registraremos es el voltaje
completamente, pero la corriente de la carga, nótense que va a ser la resta entre la corriente de la bobina de corriente menos la corriente de la bobina de voltaje, ¿sí? Por lo que entonces su potencia, la potencia activa, va a ser entonces BC, aquí sería la corriente C, y aquí sería coseno, lo mismo del ángulo del voltaje de la carga menos el ángulo de la corriente de la carga, ¿sí? Factor de potencia para medir dentro de la potencia activa. Y pues aquí nos damos cuenta que el voltaje, en este caso sería pues la magnitud del voltaje de la bobina de voltaje. Aquí sería entonces la corriente de la bobina de corriente menos la corriente de la bobina de voltaje. Y aquí sería el coseno del ángulo menos el ángulo de IL. ¿Listo? Y aquí nos damos cuenta que para que tengamos la medida de esta corriente es que esta corriente tiene que tender a cero. Por lo que entonces, si ustedes se dan cuenta, la impedancia de la bobina, la única forma, ¿no? Para que nos dé cero, la impedancia de la bobina de tensión debe ser tendiente a infinito, ¿no? A infinito. Entonces eso sería para el caso B, ¿no? Y estos dos modos que tenemos acá representan pues particularmente caso 1 y caso 2 que le llaman modos usuales o el modo digamos de conexión usual en el que finalmente pues se va a reducir cualquiera de los dos una forma de medir pues la potencia del circuito si se cumplen esas condiciones, ¿no? ¿Cuál es la condición? Que para el caso 1 la impedancia de la bobina de corriente debe ser muy cercana a cero y para el caso 2 la impedancia de la bobina de tensión debe ser tendiente al infinito, ¿sí? Si se cumplen esos casos, entonces estamos registrando la potencia en el elemento. Notemos acá que sería la potencia C del elemento, que es la potencia del elemento como tal. Potencia C del elemento. ¿Listo? Bueno, aquí sería lo mismo aquí C. Potencia C, corriente C. ¿Listo? Aquí sería también C, es de la carga, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, estos de acá, caso 1 y caso 2. Caso 1 y caso 2. Se les llama modo usual. ¿Listo? Hay un caso 3 que se conoce como un modo no usual en el que tendríamos una configuración algo como así. Entonces, tendríamos aquí la medición de tendríamos aquí nuestra línea de transmisión. Tendríamos acá nuestra bobina de corriente. Tendríamos acá nuestra carga. ¿Sí? Y aquí colocaríamos, yo creo que podemos colocarla acá. Eh, nuestra bobina de tensión, mucho más tupidita. Y esta tendría esta conexión. Mire que está agarrando también la línea de transmisión, ¿no? Sí. Y pues en este caso tendríamos nuestro más menos voltaje de la carga. Aquí tendríamos más menos voltaje de la bobina de voltaje, más menos voltaje de la bobina de corriente, ¿sí? Más menos voltaje de la línea
de transmisión. Y aquí la corriente sería entonces la corriente de la línea de transmisión. Aquí sería la corriente de la bobina de corriente. Aquí sería la corriente de la bobina de, perdón, de la carga, ¿no? En este caso IC. IC. Y aquí pues tendríamos una corriente de la bobina de voltaje, ¿sí? Si queremos entonces calcular la potencia, para este caso particular, sería entonces BC por IC, pero bueno, aquí para no hacer, digamos, un análisis tan largo, lo que encontraríamos es que esta configuración sirve para medición de potencia reactiva si en este caso L es puramente inductivo, ¿no? Lo que hace L es hacer un giro y ese giro de 90 grados nos permitiría pues hacer un corrimiento del coseno, ¿no? Y si yo hago un corrimiento del coseno de 90 grados, recordemos que eso sería equivalente a el seno, ¿sí? Tanto si es hacia un lado como hacia el otro, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos daría? Nos daría una valoración, una forma de cuantificar la potencia reactiva, ¿sí? Recuerden que la potencia reactiva ya sería entre BC por IC y como coseno se corre 90, entonces en este caso particular tendríamos un corrimiento de 90 y daría seno, ¿sí? Entonces cuando tenemos B por I por seno ya sería potencia reactiva. Entonces ahí, este es un modo de medir potencia reactiva y este modo se llama modo no usual, ¿sí? Caso 3 se llama modo no usual. ¿Sí? Entonces este modo no usual lo que nos permite es hacer medición de potencia reactiva. Pregunta aquí que surge es, pues, ¿cuál es mejor, no? ¿Cuál sería como la mejor, en este caso particular, configuración, sí? Pues bueno, nosotros vamos a simplemente establecer un uso, ¿sí? Cualquiera nos podría servir sin problema, es decir, no habría ninguna diferencia. Entonces aquí lo que vamos a refrendar es esta potencia que obtenemos del batímetro, ¿sí? Potencia del batímetro. Entonces, para este caso, se le llama potencia leída, ¿no? La potencia leída, ¿sí? Y el aparato, por definición, ¿sí? Y por definición, se cuantifica como dos puntos. Entonces aquí sería la potencia leída, en este caso por el batímetro, va a ser igual a el voltaje leído por la bobina, en este caso de corriente, perdón, de voltaje, por la corriente leída, para este caso por la bobina de corriente, coseno, ¿sí? Y pues si tenemos sería entonces el ángulo del voltaje leído, menos el ángulo de la corriente leída. ¿Listo? Y pues esto se mide en vatios. Esa sería nuestra definición. Otra cosa que hay que tener presente de los patímetros
es que el batímetro es un elemento pasivo. El batímetro es un elemento pasivo. Y al ser un elemento pasivo, sigue la convención, por lo que usaremos convención pasiva. ¿Listo? ¿Cuál es la potencia, perdón, cuál es la convención, convención pasiva? Es la convención pasiva para este caso. Entonces, un elemento que tiene una polaridad de más menos y su corriente entonces, digamos que tenemos una diferencia de potencial acá. Recordemos que, bueno, yo trato de hacer esto en rojo para los voltajes, entonces el voltaje del elemento y en colores pues la corriente del elemento, ¿sí? Entonces, si la potencia de este elemento resulta ser un elemento de potencia consumida, entonces va a ser mayor a cero, ¿sí? Y si llega a ser un valor menor a cero es porque es un elemento activo. El primero es un elemento pasivo y es un elemento activo. Y pues siguiendo esa definición, vamos a pues establecer una convención. Entonces, si quisiéramos, pues el bobinado puede ser de color azul para indicar que es de corriente. Y tendríamos un bobinado de color rojo para indicar que es de tensión, ¿no? Y cuando veamos acoplamiento magnético, vamos a refrendar un poco el concepto de las polaridades adicionales que tienen las bobinas, ¿no? Las bobinas no solamente tienen polaridades eléctricas, como ustedes lo habrán visto en la impedancia, sino que también tiene algo que se llama la polaridad magnética. Esa polaridad magnética nos cuantifica el sentido del flujo digamos, el sentido de cómo se genera el flujo debido pues a la inyección de la corriente, ¿no? Y principalmente pues es también la dirección de arrollamiento del elemento, ¿no? Entonces es algo como esto, ¿no? Las bobinas usualmente tienen un núcleo central, ¿sí? Y pues hay dos formas de enrollarlo, ¿no? Hay una que se puede enrollar así. Entonces mire que en este caso esta bobina tiene este sentido, ¿sí? Entonces fíjense que inició. Esta sería una primera bobina. Fíjense que la corriente para este caso particular está entrando por acá y está dando la vuelta así, ¿sí? Este sería, digamos, el primer sentido. Y el otro sentido sería entonces de una bobina que en este caso particular entró por acá, ¿sí? Entonces mire que entra por acá y el arrollamiento tiene este sentido, ¿no? Y, y termina acá, ¿sí? Algo así, bueno, listo. Y la corriente, fíjense que la corriente entró por acá y tiene un sentido de giro hacia allá. Entonces, cuando veamos acoplamiento magnético, hay un punto que nos cuantifica ese sentido del flujo, mientras aplicando la ley de la mano derecha, ¿sí? El flujo que gira en este sentido va hacia abajo, el flujo magnético, ¿no? Va hacia abajo, flujo magnético. En por el sentido de la mano derecha, el flujo magnético va hacia arriba, ¿no? Entonces, eso nos va a decir lo que es el punto. Entonces, este punto de referencia nos va también a cuantificar la tensión inducida de las bobinas, ¿no? Entonces, quiere decir que este es un punto de referencia positivo. Punto de referencia que sigue la convención pasiva. ¿Sí? Punto de referencia. ¿Sí? Punto de referencia.
Entonces el punto de referencia, podríamos decirlo que si el punto es así, quiere decir que la tensión va a estar así, ¿sí? Y por lo mismo también para acá, ¿no? La tensión va a estar así. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que saber del batímetro, ¿no? Entonces miremos algunos ejemplos. Ejemplos. Supongamos que tenemos una fuente. ¿M? Conectada pues aquí a puesta tierra. Y tenemos entonces una bobina de corriente, ¿sí? Que tiene un sentido así, ¿sí? Y tenemos una bobina de tensión, ¿sí? Que tiene un sentido así, ¿listo? Entonces estas pues se conectan. Si queremos ser rigurosos, pues una es el símbolo de la bobina y otro es el símbolo del conductor que estaría pues reemplazando ahí, y este pues sería pues el elemento al que va conectado, ¿no? ¿Sí? Nótese que por convención pues para este caso tendríamos una diferencia de potencial así y aquí tendríamos una diferencia de potencial así, ¿cierto? Entonces aquí si registramos esta como la bobina de voltaje, ¿cierto? Voltaje de la bobina de voltaje, y este sería el voltaje de la bobina de corriente, ¿sí? Ese sería pues para ese caso. Y notemos que la corriente también tendría este sentido, ¿no? Entonces fíjense que entra la corriente aquí, esta sería pues la corriente de la fuente, por así decirlo, y se divide en dos corrientes, ¿no? Que sería la corriente, nótense que para este caso sería la corriente de la bobina de voltaje y la de arriba sería la corriente de la bobina de corriente. ¿Listo? Por supuesto, si nos damos cuenta, la bobina digamos la bobina de corriente de voltaje, recordemos esta, nuestras suposiciones es que la corriente de la bobina de voltaje tiende a cero. ¿Listo? Por la razón que le habíamos dado la otra vez de la polaridad, ¿sí? Perdón, la razón que vimos en la sección pasada aquí de los modos de conexión para indicar que tiende a infinito, por lo que la corriente es cero, ¿sí? Y aquí, pues indicaríamos que si esto es cierto, por lo tanto, ¿sí? Podemos concluir que la corriente de la fuente, a menos en cuanto a magnitud, es igual a la magnitud de la corriente de la bobina de corriente, ¿sí? Una forma de verificarlo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta acá, eh, la tensión con la que está, digamos, recibiendo la bobina de voltaje, entonces la magnitud de la bobina para este caso de voltaje, ¿sí? Sería igual, en este caso, a menos, ¿sí? A menos, aquí si le colocamos, por ejemplo, un voltaje de una fuente, o coloquémoslo aquí, el voltaje de la fuente, sería igual a menos la magnitud de la fuente de tensión, ¿sí? Porque pues están invertidas, ¿no? Pues con puras polaridades, este nodo que tenemos acá debería ser todo positivo, pero se encuentra con un negativo, y este nodo pues debería ser negativo, pero se encuentra con un positivo, ¿sí? Luego entonces, por lo tanto, ¿sí? La potencia, ¿cierto? Va a ser igual a la magnitud, bueno, aquí debí haberlo hecho así, ¿no? Para seguir como el ejercicio entre la magnitud de la bobina de corriente es igual a la corriente de la fuente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí sería entonces la corriente de la bobina de corriente para cuantificar la potencia. Aquí sería el voltaje de la bobina de voltaje, coseno de el ángulo de la bobina de, en este caso, de voltaje. Bueno, aquí coloquémoslo entonces
BB de la bobina de voltaje menos el ángulo de la, bueno, el ángulo de la corriente, en este caso particular, el ángulo de la corriente, ¿cierto? De la bobina de corriente. ¿Listo? Y aquí permítanme hacer el cambio porque pues usualmente uno coloca voltaje de primeras, voltaje de la bobina de voltaje, y aquí sería corriente de la bobina de corriente. Notemos que si hacemos el cambio, aquí pues la magnitud, aquí sería menos el voltaje de la fuente, ¿sí? Y aquí sería menos, perdón, sería la corriente de la fuente, que pues estoy reemplazando, coseno, y finalmente pues podríamos decir que aquí sería pues el mismo coseno de esta de acá menos esta de acá que es B sub I. ¿Listo? Muy bien. Nótense que aquí la potencia va a ser menor a 0. ¿Sí? Va a ser menor a 0. ¿Listo? Entonces, quiere decir que hay que tener presente que si es menor a 0, no implicaría necesariamente que es un elemento, digamos, activo, sino que tiene un modo de conexión, al contrario, que hace que cambiara pues la situación, ¿no? Entonces, pues por eso usualmente uno trata de mantener un sentido de la corriente para poder garantizar que quede pues todo como acorde, ¿no? Otro ejemplo sería tener la misma situación. Chachán. Tenemos entonces aquí la bobina, y aquí tendríamos la bobina de tensión, ¿sí? Aquí tendríamos la bobina de corriente, ¿sí? Pero el punto está acá, de la bobina de corriente, y el punto está acá de la bobina de tensión, ¿sí? Entonces esta va para su carga y esta va pues puesta a tierra, ¿no? Tendríamos una situación muy similar. Aquí tendríamos pues el voltaje de la fuente, tendríamos la corriente de la fuente, ¿sí? Y en este caso tendríamos la corriente de la bobina de corriente, ¿sí? Que como estaría, bueno, aquí uno usualmente establece sentido, como para establecer así porque está entrando así, por el sentido pasivo. Y tendríamos aquí la corriente de la bobina de tensión. ¿Listo? Eso cuánto bobinas. Y aquí tendremos entonces más menos, perdón, aquí tendríamos más menos la tensión de la bobina de corriente, y aquí sería más menos la tensión de la bobina de voltaje. Y tendríamos una situación similar en el que la potencia sería menor a 0 porque si ustedes se dan cuenta aquí está en paralelo una, o sea el voltaje estaría digamos bien. Es decir, si quiero ser aquí un poco más preciso, el voltaje de la bobina de voltaje va a ser igual a la magnitud de la voltaje de la fuente, aquí sí coincide con la magnitud, pero por ejemplo la magnitud de la corriente de la bobina va a ser igual a menos la magnitud de la corriente de la fuente. ¿Listo? Entonces, nos ocurre el mismo caso que la vez pasada, es decir, aquí tendríamos, es el cambio, pero con la corriente, ¿no? Entonces, pues ahí partiendo de eso ya tendríamos como una buena aproximación. Bien. Ahora, nos interesa pues extrapolarlo, por supuesto, a nuestras tensiones a nuestros sistemas trifásicos, perdón, ¿sí? Si tenemos nuestros sistemas trifásicos, estos sistemas trifásicos los podríamos pues, o podríamos medir potencia y tratar de hacer pues un ejercicio desde el punto de vista de una generalización para sistemas trifásicos, de modo que pues se pueda cuantificar completa, o mirar a ver cómo se puede hacer una generalización cuando los sistemas pues no necesariamente son
son desequilibrados, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hacemos el ejercicio de la medida más fácil en Y, ¿no? O sea, en Y porque tenemos tensiones de fase, tanto corriente de fase como tensiones de fase, ¿no? Entonces, podríamos hacer nuestra medida y podríamos cuantificar eso sin problema. Entonces, permítanme aquí hacer un título. Entonces, medición de potencia en Y. ¿Listo? Entonces, si es en Y, tendríamos una carga en Y. Pues, la carga en Y, partiendo de que tenemos ahí algún modelito ideal, notemos que aquí tendremos entonces nuestro voltaje AN, pues porque asumiendo que este es el neutro, esta que es A, esta que es B y esta que es C. Bueno, vamos al contrario, es lo que suele colocarse aquí. Entonces aquí sería B y aquí sería C. Más menos voltaje, aquí sería el voltaje BN y aquí sería más menos el voltaje CN. ¿Listo? Luego, esta corriente que nos acompaña acá sería la corriente A, ¿sí? O la corriente de fase, ¿sí? Que sería la misma de la línea si tenemos un sistema trifásico, ¿no? Pero bueno, si tenemos un sistema conectado de trifilar, ¿no? Y aquí tendríamos nuestra corriente C y aquí tendríamos nuestra corriente B, ¿sí? Si necesitamos cuantificar la potencia trifásica de cada una de las fases, ¿sí? Entonces, para cada una de las fases, ¿m? La potencia en A, pues, y asumamos que podemos conectar un elemento de medida para estos sistemas, entonces ustedes podrían concluir lo siguiente, que en este caso sería el voltaje o la magnitud del voltaje en AN multiplicado por la corriente en A, o sea, es decir, su corriente de fase, coseno, ¿cierto? De, en este caso particular, sería entonces el ángulo de voltaje AN, pues porque es el ángulo, la tensión que los extiende, menos el ángulo de la corriente de, en este caso, de fase. ¿Listo? Para potencia en B, entonces sería la magnitud del voltaje en Bn por la corriente en B, coseno de teta sub Bn menos I sub B. Y la potencia en C sería igual entonces al voltaje Cn y en C, perdón, aquí sería I en C. Y en C coseno de teta sub Bcn menos teta I sub C. ¿Listo? Entonces ahí tendremos nuestro ejercicio de las potencias. Bien, nosotros sabemos que si tenemos un sistema que es un sistema trifásico, pues la potencia total va a ser igual a la potencia en A más la potencia en B más la potencia en C, ¿sí? Si esto sería, digamos, circuito desbalanceado, ¿no? Desbalanceado para cualquier contexto, ¿no? No importa el contexto en el que hablemos de desbalanceado. Pero si el circuito es balanceado, entonces podemos decir que 3 veces la potencia monofásica, ¿sí? Pues es la forma de cuantificar, ¿sí? Nuestro sistema, ¿no? Monofásica, ¿sí? Cuantificar nuestro sistema. Entonces aquí sería circuito. Bueno, aquí como para hacer un poco más de claridad, entonces vamos a colocar aquí más bien que 3 veces la potencia de A
o que es igual a 3 veces la potencia de B, o que es igual a 3 veces la potencia de C, ya que todos son iguales, ¿no? Porque está balanceado. Entonces aquí sería circuito balanceado. Circuito balanceado. ¿Mm? Entonces, pues aquí podríamos pensar que con solamente un batímetro, si el circuito es balanceado, se puede medir la potencia trifásica. Porque mm, ustedes con un batímetro miden la potencia de una fase y como es balanceado, pues eso se va a repetir en 3. Y pare de contar. Eso sería solo si fuera balanceado. Pero si es desbalanceado, entonces queda la pregunta es, bueno, originalmente pues uno dice, no, pues yo mido con los 3 batímetros, pero si a veces no tenemos 3 batímetros, es posible tratar de medirlo de una forma distinta y que se pueda, digamos, cuantificar la potencia trifásica total, en este caso particular. Podría hacerse eso y eso como tal podría, digamos, como llevarnos a reducir pues costos en cuanto a mediciones se refiere, porque necesitaríamos de solamente un escenario. ¿Listo? Bueno, entonces aquí eso sería en Y. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos un delta, ¿no? Aquí el delta en el que vamos a tener aquí nuestra carga. Chachachán. Listo, perfecto. Y pues este sería nuestro punto A, nuestro punto B y nuestro punto C. Y bueno, aquí pues las tensiones que se nos generan aquí sería más menos y este voltaje sería el voltaje AB. Este aquí sería más menos nuestro voltaje CA y este más menos sería nuestro voltaje BC. Y pues por convención, recuerden que aquí tenemos entonces una corriente BC, aquí tendríamos una corriente CA y aquí tendríamos una corriente, para este caso particular, AB. O sea que sencillamente la potencia para el elemento A, la potencia para el elemento A, pues sería la magnitud del voltaje AB por la corriente AB coseno, ¿sí? Mire que sería el ángulo de tensión y aquí sería pues la tensión AB menos el ángulo de la corriente AB. Ojo con eso, ¿no? Porque esos son corrientes, si lo miramos son corrientes de fase. Ambas son corrientes de, bueno, ojo con esto, ¿no? Corrientes de fase en el sentido de que son corrientes directamente que atraviesan la fase del elemento o el elemento, ¿sí? Porque pues yo espero que tengan ustedes claro que si aquí, por ejemplo, hay un conductor de una línea conectado, esta corriente de línea no necesariamente es la corriente de fase, porque ahí se divide, ¿no? ¿Sí? Entonces noten que ahí tendríamos un caso aparte, ¿no? Bien, que son siempre corrientes de fase. Y aquí tendríamos entonces la tensión, en este caso BC, aquí sería la corriente BC, coseno de teta B, BC menos teta I, BC. Aquí sería PC, entonces sería la tensión, aquí sería en CA, la corriente en CA, coseno de teta, voltaje en CA menos teta, la corriente en CA. Y aquí tendríamos pues nuestra potencia completa y determinada en el que podríamos también calcular la potencia trifásica. Entonces la potencia total, que sería la misma potencia trifásica, sería pues entonces la potencia en A más la potencia en B más la potencia en C para circuito desbalanceado, ¿cierto? Circuito desbalanceado y
podría ser algo muy parecido si el circuito es balanceado, que es 3 veces la potencia en A, y esto sería igual a 3 veces la potencia en B, más 3 veces la potencia en, perdón, aquí sería igual a la potencia en C, y esto sería circuito balanceado. Circuito balanceado. Entonces ahí tendríamos el escenario de los dos casos. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Pues, por supuesto, pues si nosotros tenemos un sistema en Y que lo transformamos a delta, la diferencia entre el ángulo de fase y el ángulo de línea, pues porque aquí esto es referente a línea, ¿sí? Va a ser, pues, si es secuencia positiva, una suma de 30 y si va a ser secuencia negativa, pues va a ser una resta de 30. Entonces, tener en cuenta eso si es el caso, ¿no? Pues, si llega a aplicar el caso, ¿no? Por supuesto. Entonces, a nosotros, pues, nos interesa, pues, establecer que que si se puede, digamos, como cuantificar de una forma más sencilla la potencia y no necesariamente con 3 batímetros, sino quizás con 2, colocarlos de 2 en 2 lados y que yo pueda, pues, pues cuantificar la misma potencia trifásica, ¿sí? Y es que nos vamos a permitir hacer esa relación porque de alguna forma, en algunos casos, se podría como incluir lo que son las potencias debido a que la fuente está balanceada, o sea, medir potencia trifásica debido a que la fuente está balanceada, entonces podríamos tratar de hacer esa reducción y nos sería muy útil ese escenario. ¿Listo? Entonces revisemos unos casos que pues nos interesan para hacer la medición, ¿no? Recordemos que si yo pudiera eh, por así decirlo, como relacionar una con la otra, tendría sentido que reduciría la cantidad de batímetros. Si es que recuerden, ¿no? Por eso les decía, como la tensión suele ser pues balanceada, es muy probable que yo pudiera relacionar una con la otra y reducir la otra, ¿m? Para tener como ese beneficio, ¿sí? Bueno, para eso entonces, aquí, bueno, ya tenemos los dos. Entonces, vamos a colocar entonces casos de medición. Casos de medición. Entonces, supongamos que tenemos una fuente trifásica, ¿sí? Que tiene pues un sistema del cual desconocemos, pero que es un sistema 3, ¿sí? Que tiene 3 líneas, ¿sí? Entonces una fuente. Y tenemos una carga que puede estar conectado en Y o en delta. Entonces, una de las desventajas, digamos si colocamos acá 3 líneas directas de los sistemas trifásicos, de los que yo puedo tener aquí conectado, ¿sí? Un sistema en Y. Aquí puedo tener yo un sistema en Y, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero no se puede acceder, al neutro, al punto común, ¿no? Entonces, si yo no lo puedo, yo no puedo acceder al neutro, ¿cómo hago para cuantificar la potencia de un sistema en Y, ¿cierto? De un sistema en Y. Es decir, ¿cómo haría yo para cuantificar en este caso el neutro, ¿no? Porque fíjense que aquí tendríamos que conectarlo, entonces nos tocaría con un modo en delta para poder hacer esa cuantificación. Pero empecemos con suponiendo que esto tiene un neutro virtual. Entonces, imaginémonos que aquí tuviera un neutro virtual, un neutro virtual que va a conectarse desde la fuente hasta la carga. Y pues procedemos a realizar
o colocar nuestras bobinas de tensión y nuestras bobinas de corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de tensión la podríamos colocar acá. Voy a dejar todo en rojo para que se vea que tenemos aquí una conexión con esta y esta. Y aquí tendríamos la bobina de corriente. Entonces tenemos nuestra bobina de corriente y nuestra bobina de tensión. Y esta formaría parte del medidor de potencia en la fase A. Porque pues si ustedes se dan cuenta está midiendo la tensión en la fase A, la corriente en la fase A y la tensión en la fase A, tensiones de fase, ¿sí? Ahora medimos acá, colocamos otra bobina de voltaje, ¿sí? Y la colocamos a nuestro eneuto virtual y aquí la colocamos en la medida de la línea y aquí colocamos nuestra bobina de corriente. Y esta formaría parte de la medición de la potencia en B. Y por último, la medición de la potencia en C, ¿sí? Tendríamos nuestra bobina de corriente y finalmente nuestra bobina de voltaje que estaría conectado acá. Listo. Entonces, esta sería nuestro batímetro para medir en C. Entonces, esta sería un escenario 1, pero el problema es que no tendríamos acceso a eso. Entonces, aquí tendríamos un neutro virtual, ¿sí? Y podríamos hacer ese registro de las medidas y incluiríamos pues eh, todo, digamos, ¿sí? Em, y en este caso 1, nuestra potencia en A pues va a ser igual justamente a lo que habíamos representado en la parte de arriba, ¿sí? Pero pues ahorita permítanme colocar lo que es el voltaje, para este caso AN, y este sería la corriente, para este caso A, que es corriente de línea, ¿sí? Como es un sistema YY, entonces es una corriente de línea. Si esta misma corriente que salió de la fuente llega a la carga. Y aquí sería coseno del ángulo de voltaje de fase menos el ángulo de corriente de línea. Siguiente, tendríamos la potencia en B, que sería igual al voltaje de fase por la corriente de línea, que en este caso sería de la línea B, por el ángulo de fase menos el ángulo de la corriente de línea en este caso. Y la potencia en C, que sería entonces el voltaje de fase, en este caso de la línea, bueno, de la línea C, voltaje de fase. Y aquí sería la corriente de fase coseno de teta BCN, que es el del ángulo de fase de la tensión. Y aquí sería entonces el ángulo de la corriente de la línea C. Luego entonces la forma de medir esto de acá sería tensión de fase. Bueno, coloquémoslo en rojito para seguir la representación de colores, ¿no? Entonces esta de acá, ¿sí? Tensiones de fase. Tensiones de fase. Y estas de acá, corrientes de fase. ¿Listo? Bueno, si el sistema es equilibrado, pues vamos a tener el mismo ejercicio de la 3 veces. Ahora, ¿qué pasa si incluimos la línea de transmisión, no? Porque pues estos son modelos ideales sin línea de transmisión, pero ¿qué pasa si aplicamos este de la línea de transmisión? Entonces, tendríamos la fuente, para el mismo caso.
Y tendríamos una, bueno, aquí tendríamos la carga. Con el mismo esquema. Listo. Y aquí pues estaría una línea y se pegaría acá. Tendríamos una segunda y tendríamos aquí una tercera. Bien. Pues aquí podríamos pensar en medir de varias formas, modo usual, modo no usual, ¿sí? Em, y si ustedes recuerdan lo que vimos al principio, la forma de conectarlo es para que registre, por así decirlo, la potencia de la carga o pues si se quiere la potencia de la fuente, pero entonces todo tendría que estar en un lado o en el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que conectamos bueno, vamos a conectar la bobina de corriente, la vamos a conectar así. Entonces esta la conecto aquí, la otra por ejemplo la conecto aquí, ¿cierto? Y la otra la conecto aquí, ¿listo? Y la bobina de tensión la conecto acá. Sigamos imaginándonos nuestro neutro virtual. Imaginándonos nuestro neutro virtual. ¿Mm? Y esto pues estaría conectado acá y esto estaría hacia acá, ¿sí? Esta, por ejemplo, la podemos colocar acá. Y esta, por ejemplo, la colocamos acá. Bueno, aquí nos quedaría encima. Bueno, disculpen ahí que me quedó muy encima. Entonces esta la podríamos aquí. Ujú. Y aquí tendríamos acá, ¿sí? Este de acá lo colocamos así. Y por ejemplo el voltímetro, la bobina de voltaje la colocamos acá. Esto lo colocamos así. Y tendríamos ahí nuestro ejercicio. Listo. Entonces aquí tenemos varios problemas. Bueno, aquí es el neutro. Y es que nótense que el primer modo del batímetro, este, o sea, el que está en A, potencia en A, ¿sí? La potencia en A, si llegamos a escribir aquí nuestras ecuaciones, aquí sería entonces el voltaje, está midiendo el voltaje, en este caso de la carga, ¿no? Y pues asumamos que ese voltaje de la carga sería entonces el voltaje de fase de la carga, ¿no? Recordemos que pues yo trataba de hacer aquí una configuración A y aquí sería una A prima, ¿no? Y aquí sería un N primado, pero aquí estamos asumiendo que el A prima, A prima N y el A prima, el AN, perdón, y el A prima N, pues es el mismo N, por lo que entonces nos quedaría N prima. Y entonces aquí podríamos colocarlo así, ¿no? Entonces aquí sería voltaje A prima N, ¿sí? Por la corriente, que en este caso sería la misma de A, la corriente de línea, ¿sí? Coseno. Entonces nótese que aquí el ángulo que eso subtiende sería entonces el ángulo de el voltaje de A' N menos el ángulo de la corriente de la línea, ¿sí? Nótense que ahí seríamos el primero. El segundo, la potencia en B. Entonces la potencia en B estaría teniendo presente, ¿sí? Dos voltajes, ¿sí? Entonces nótese que aquí sería el voltaje de la carga y adicionalmente el voltaje de la línea. O sea que aquí sería el voltaje B'N más el voltaje de la línea, ¿sí? Y la corriente que estaría teniendo en cuenta, para este caso sí sería una corriente de línea. En este caso sería la corriente en B, porque pues esta misma que pasa por la carga es la misma que pasa por la impedancia de la línea de transmisión. Y aquí sería coseno
Y nótese que sería el coseno del voltaje Bn', y el ángulo del voltaje de la línea menos el ángulo de la corriente de la línea. Y entonces en este PC, ¿sí? También tendríamos el escenario en el que, nótense que ambos estarían al contrario, ¿sí? Digamos, en el primero tendríamos que la bobina de corriente y la bobina de voltaje están después de la impedancia de transmisión. En el segundo tendríamos un escenario en que la bobina de corriente está después, mientras que la bobina está antes. Y en el caso C, tendríamos, esta sería la potencia en B y esta sería la potencia en C. La potencia en C es tanto la bobina de corriente como de voltaje estarían antes de. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, pues sería entonces el voltaje CN, ¿sí? Más el voltaje de línea. Y aquí la corriente, ¿sí? La corriente sería la misma corriente de la línea, por lo que estamos en un sistema Y, digamos, en este caso está en serie, sistema serie, no tanto porque está en sistema Y, porque no se sabe, aquí estamos asumiendo que es delta, pero aquí finalmente sería un Y virtual, ¿no? Coseno de teta B CN' más BL menos teta y C. ¿Listo? Entonces, nótense que aquí no podríamos decir, porque no estamos comparando, que la potencia total, bueno, podríamos decir que la potencia total sí es la potencia de A más la potencia de B más la potencia de C, pero aquí no podríamos decir es que la potencia trifásica sea igual a la potencia total leída por los tres, ¿no? Porque aquí pues hay que tener en cuenta que hay uno que está en modo no usual, ¿no? Que sería en este caso el 2. Y este está en modo usual, pero entonces está en modo usual registrando dos cosas que no necesariamente son ciertas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que saber equiparar, o digamos como tener presente la correcta equiparación de de las bobinas para poder cuantificar correctamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es chévere, nos permite medir esto sin problema, pero tendríamos el inconveniente de que los sistemas, si son, por ejemplo, de transmisión, el neutro no existiría y pues ahí necesitaremos un neutro virtual. En este, cuando tenemos la impedancia de la línea de transmisión, hay que colocarlo adecuadamente, ¿listo? Para poder, digamos, como presentarlo de forma adecuada. Y nos queda, pues, uno último caso de colocación. Caso 3, en el que tenemos nuestra fuente. Y aquí tenemos nuestra carga. Lo mismo. Chachachán. 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 Y aquí unimos esta con esta. No tenemos impedancia de la línea de transmisión. Entonces no vamos a considerar ese efecto. Pero, ¿qué pasaría si ya no tenemos el ejercicio de conectar un neutro virtual, ¿no? Aquí pues nos falta el neutro virtual, por lo que tendríamos un punto común por el cual hay que asumir cuál es el neutro, ¿no? Entonces ese neutro que vamos a asumir va a ser el C, ¿no? Entonces asumamos primero, coloquemos las bobinas de corriente. Entonces las bobinas de corriente serían acá, una en la línea, en este caso A, otra en la línea B y otra en la línea C. ¿Listo? O sea, las bobinas de corriente no hay problema. Pero el problema son con las bobinas de tensión. Entonces, las bobinas de tensión, si yo la coloco acá, coloco aquí esta y coloco aquí esta. Asumamos que la colocamos aquí a esta primera, la colocamos aquí en esta y la colocamos en esta. Pero vamos a asumir ahora que el neutro se volvió C. Es decir, que nuestro punto común por el que estamos uniendo los tres, nótese que en el caso anterior, mire que teníamos esta referencia que estaba sobre el neutro,
tanto en el caso 1 como en el caso 2, y en el caso 3 no tenemos ese neutro, o sea que vamos a utilizar nuestro punto C como punto neutral, o sea que aquí sería esta de acá, aquí sería esta de acá, y aquí sería esta de acá. ¿Listo? Y aquí queremos mirar la potencia en A, aquí queremos mirar la potencia en B, y aquí sería la potencia en C. ¿Sí? Notemos entonces a qué es igual la potencia en A. La potencia en A, fíjense que como esta es la línea A, digamos si tenemos este sistema ABC, ¿sí? Pues nuestra tensión va a ser el voltaje AC, ¿cierto? ¿Sí? La magnitud, ¿no? Y la misma corriente de línea que sería la corriente A coseno. Aquí sería entonces el ángulo del voltaje AC menos el ángulo de la corriente de la línea A. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si calculamos la potencia en B? Entonces aquí sería el voltaje. Mire que aquí tendríamos BC. Aquí sería la corriente en B, porque es corriente de línea, coseno de teta, el voltaje de BC, menos teta, la corriente de línea, y calculemos la potencia en C, que en este caso sería la voltaje en CC, ¿sí? Y aquí sería la corriente de línea, en este caso C, coseno del ángulo del voltaje CC menos la corriente de IC. Pero ustedes saben que el voltaje de CC sería entonces 0, por lo que entonces esta potencia, 0 por cualquier cosa nos daría 0. La potencia, digamos, la potencia de la fase C, pues nos daría en este caso 0. ¿Qué hacemos ahora acá? Pues, ¿será que con la potencia A y con la potencia B podríamos tratar de cuantificar algo que nos permitiera como llevarlo a buen término y que tengamos en este caso una forma de calcularlo? Pues bueno, miremos a ver. Supongamos que tenemos un circuito sencillito en fase, digamos monofásico, un equivalente monofásico, ¿sí? Y este caso tendríamos acá nuestra impedancia. Esta sería la impedancia con un ángulo phi, no importa qué valor de la impedancia sea. Tenemos aquí una corriente de la línea y aquí tendríamos nuestro voltaje AN si fuera pues de la fase A. Entonces nosotros sabemos que por definición podemos, por ejemplo, decir que el voltaje AB, ¿sí?, es igual a una magnitud del voltaje AB, ¿cierto? Con ángulo de 0, partimos de este si fuera por ejemplo 0, ¿sí? Si el sistema pues es balanceado por fuente, como usualmente ocurre, pues entonces aquí sería el voltaje BC con ángulo de menos 120 si la secuencia es secuencia positiva, y aquí sería entonces el ángulo CA, bueno, el voltaje CA con 120. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la corriente sabiendo que tenemos este sistema así, ¿no? Y la idea es como tratar de extrapolarlo de lo que tenemos acá, ¿no? Recuerden que estos son los dos que sobrevivieron, o sea que hay que como tratar de expresarlo en esos términos. Entonces, en este caso particular, también aquí un segundo. Listo, ahora sí. En este caso particular, la corriente de la fuente la podemos calcular como el voltaje AN sobre la impedancia que tiene un ángulo phi, ¿sí? Pues como siempre, ¿no? Y esto, asumiendo que este voltaje AB es ángulo de 0, pues nosotros sabemos que este sería la magnitud del voltaje AN, ¿sí?
con ángulo de menos 30. Recuerden que cuando es secuencia positiva, desde la fase al neutro, bueno, desde voltaje de fase a voltaje de línea, en este caso particular, se suma 30. Como aquí estamos pasando de un voltaje de línea a un voltaje de fase, entonces ahí se le resta 30 en secuencia positiva. Y aquí sería sobre la impedancia, perdón, aquí estoy escribiendo algo mal. Aquí tendría que ser es la magnitud. Y aquí sería con ángulo de phi. Y esto nos daría la magnitud de la corriente A, ¿sí? Pues B a N sobre esta. Aquí también sería la magnitud de Z, ¿sí? Esto también aquí toca borrarlo y aquí sería entonces esto así, ¿sí? Muy bien. La corriente A con ángulo, entonces no decimos que aquí que sea menos 30 grados menos phi. Y eso sería la corriente en A. La corriente en B, pues como es un sistema equilibrado, pues sería la misma corriente en B, la magnitud, pero el ángulo sería entonces menos 120, o sea que sería entonces menos 30 menos 120 daría menos 150 menos phi, y la corriente en C, aunque pues no la necesitamos porque pues aquí nos dio 0 en C, pues no importa, pero la escribimos, ¿no? Es igual a IC, aquí sería entonces otros menos 120 o sumarle 120 aquí, esto nos daría entonces 90 menos, menos phi. ¿Listo? Bueno, entonces esto sería las tensiones que vamos a estar utilizando a continuación. Entonces, regresemos ahora hacia la potencia. La potencia en A, ya sabemos que es la magnitud del voltaje AC con la magnitud de la corriente de línea, y aquí sería coseno del ángulo del voltaje AC menos el ángulo de la corriente de fase, en este caso. ¿Listo? ¿Cuál es el ángulo de A? ¿Sí? ¿Y cuál es el ángulo de, bueno, cuál es el ángulo de la tensión en este caso en AC, ¿no? Porque pues aquí queremos calcular es justamente esta diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sería los 120 menos el phi, porque pues aquí tenemos el AC. Recuerden que el AC es lo mismo que los 120 menos los 180 porque tenemos esa C, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el voltaje que tenemos nosotros es CA, ¿no? Y es la magnitud del voltaje CA con ángulo, nosotros lo escribimos aquí arriba, de 120, ¿sí? ¿Sí? Pero como estamos teniendo ahí es el voltaje AC, esto es lo mismo la magnitud de AC, que finalmente eso sería lo mismo, 120 menos 180, porque estamos invirtiendo pues el giro, por así decirlo. Entonces aquí sería la potencia en A, sería igual a la magnitud de BAC o de BCA, no importa. Dejémoslo en términos de BCA, pues porque así es como la convención, BCA. Y la corriente, pues esta en este caso no cambiaría la magnitud, esa sí es la misma. Y aquí nos interesa calcular en el coseno. ¿Cuál es el coseno entonces de el ángulo de BAC? Como lo habíamos calculado aquí, entonces aquí sería 120 menos 180 menos el ángulo de la corriente. Y el ángulo de la corriente aquí sería entonces para la corriente en A menos 30 menos phi. Menos 30 menos phi. Y cerramos el paréntesis y reducimos, ¿no? Aquí sería la potencia en A, sería igual entonces el voltaje en CA, la corriente en A, coseno de. Entonces sería menos, pero 120 menos 180, eso nos daría menos 60, más 30, menos por menos da más phi. Y reduciéndolo un poco más, la potencia en A nos daría entonces la magnitud de BSA, la corriente de A, coseno de
Aquí sería entonces menos 30 más phi. ¿Listo? Coseno de menos 30 más phi. Muy bien. Entonces, esto lo podríamos expresar como una, ustedes saben que coseno es una función par. Coseno de menos teta es igual a coseno de teta, ¿sí? O sea que la potencia en A va a ser igual a la magnitud de la tensión CA por la corriente en A coseno de phi menos, phi menos 30. No, dejémoslo más bien así. Entonces evitemos la función trigonométrica, dejémoslo así. Es que pensé que podríamos hacer un cambio ahí con el menos. Sí, pero no, era más bien organizarla para que quedara phi primero y luego quedara el otro ahí igual. Siguiendo el razonamiento igual para la potencia en B, ¿sí? Es decir, lo dejamos acá, ¿sí? Siguiendo el razonamiento parecido para la potencia en B, recordemos que la potencia en B pues es BBC, pues aquí no hay que hacer mucho cambio porque pues afortunadamente quedó en el orden que es, y aquí sería entonces el coseno de teta BBC menos teta IB, ¿sí? Que sería pues lo que calculamos previamente acá, ¿sí? Debido pues a la configuración que tenemos ahí. Y en nuestra potencia entonces en B va a ser igual al voltaje BBC, la magnitud de la corriente de en B, coseno, y notemos aquí que el ángulo para BBC nos devolvemos acá y nos damos cuenta que es de menos 120, te lo colocamos aquí los menos 120 y menos el ángulo de la corriente en B, ¿no? Aquí la corriente en B es menos 150 menos phi. O sea que aquí sería este menos 150 menos phi. ¿Listo? Por lo que la potencia en B es igual a la magnitud de BC. Aquí sería la corriente de B coseno y aquí sería entonces menos 120, menos con menos da más, o sea que sería menos 120 más 150 más phi. Y finalmente entonces PB va a ser igual a la magnitud de BC, aquí sería la corriente de B, coseno, nótese que aquí sería entonces phi más 30. Listo. Entonces tenemos la potencia en A y la potencia en B teniendo en cuenta, notemos que aquí tenemos voltajes de línea, ¿no? Tenemos voltajes de línea y tenemos corrientes de línea para sistemas que están ahí. Ahora, ¿qué pasa si sumamos nosotros? ¿Sí? Si se suma PA más PB. O sea que esto sería la magnitud de BCA por la corriente de A coseno de phi menos 30, ¿sí? Más la magnitud de BC por la corriente en C, ¿sí? Por coseno de phi más 30. ¿Listo? Entonces, presumiendo que este sistema es balanceado, ¿sí? Que es balanceado, entonces podemos decir que el voltaje, este voltaje que tenemos aquí en CA y este voltaje que tenemos en BC son tensiones de línea, ¿no? Tensión de línea y este sería tensión de línea, ¿sí? Y las corrientes que tenemos acá, esta corriente que tenemos acá y esta corriente que tenemos acá, las podemos sacar como si fueran corrientes de línea, ¿no? Aquí sería corriente de línea, ¿sí? Perfecto, pues con eso entonces diríamos lo siguiente. Entonces, si eso es cierto, entonces la magnitud del voltaje de línea, la magnitud de la corriente de línea, factorizo, pues porque son común ya en ambos lados. Aquí nos daría coseno de phi menos 30 más coseno de phi
más 30. ¿Listo? Y pues yo podría utilizar fasores o aplicar un modelo fasorial para tratar de llegar a una reducción de esto. Entonces sería algo así como que esto es 1 con ángulo de phi menos 30, ¿cierto? Más 1 con ángulo de phi más 30, ¿sí? Y como son suma y resta digamos, de términos, aquí sería 1 con ángulo de phi por 1 con ángulo de menos 30 más 1 con ángulo de phi por 1 con ángulo de 30, ¿sí? Quiere decir que puedo factorizar a su vez este con este. O sea que esto sería 1 con ángulo de phi, factor común de 1 con ángulo de menos 30 más 1 con ángulo de 30. Y estos ya son dos fasores que se pueden sumar, ¿no? Esto nos daría justamente uno con ángulo de menos 30 y uno con ángulo de 30, nos daría justamente raíz de 3 con ángulo de 0. O sea que aquí esto nos da 1 ángulo, aquí nos daría por raíz de 3 con ángulo de 0, o sea que nos daría un real, ¿no? ¿Sí? Regresando, entonces a esto, pues esto sería lo mismo que tener raíz de 3 con ángulo de teta, o que si ya lo regresamos como a un coseno, esto nos daría entonces coseno de, bueno, raíz de 3, coseno de phi, y nótense que aquí entonces sería la magnitud de BL, voltaje de línea, ¿sí? Magnitud de corriente de línea por raíz de 3 coseno de phi, y quiere decir que la potencia de A más la potencia de B pues es igual realmente a raíz de 3 la magnitud del voltaje de línea, la magnitud de la corriente de línea, coseno de phi, y esto a su vez sabemos que es potencia trifásica. Entonces, quiere decir que si yo coloco dos multímetros en esta configuración particular, en el que ya no mido tensiones de fase, sino mido tensiones de línea y dos corrientes de línea, puedo obtener la potencia trifásica. ¿Listo? Puedo obtener la potencia trifásica. Todo esto lo dedujimos para este caso particular para fuentes en secuencia positiva, ¿no? O sea, esto de acá, fuente en secuencia positiva. Secuencia positiva. ¿Qué pasaría si fuera secuencia negativa? ¿Mm? Si tuviéramos en secuencia negativa, ¿sí? Lo que se invertiría, pues sería pues este acá sería más 30, aquí sería menos 30 y el ejercicio sería igual. O sea que quiere decir que para medir potencia trifásica basta con sumar las potencias, en este caso tanto para secuencia positiva como para secuencia negativa. Entonces vamos a colocar acá secuencia positiva, y la potencia trifásica es igual a PA más PB, ¿m? Y es igual a raíz de 3, el mismo voltaje de línea, la misma corriente de línea, coseno de phi, ¿sí? No importa, fíjese, porque es par o impar para secuencia negativa. Secuencia negativa. ¿Listo? Entonces ahí simplemente se invierten, por lo que la gran conclusión es que ambas nos sirven para calcular la potencia trifásica, y pues alguno de las quisiera hacer esto, ¿no? La potencia trifásica, ¿sí? Es igual a WA más, bueno, perdón, aquí Diego utiliza usualmente W, pero pues bueno, aquí yo voy a tratar de utilizar la PA
más PB de secuencia positiva. Y cómo lo podemos representar para que sea como un poquito más interesante, bueno, que sea digamos como claro, ¿no? Entonces aquí sería la potencia trifásica es igual a la potencia A más la potencia B de secuencia positiva e igual a la potencia A más la potencia en B de secuencia negativa. Y otra cosa que tenemos que tener presente es que estas fórmulas se calcularon para la medición de, asumiendo que el punto común es ¿quién? Es C y no en este caso A o B, porque yo puedo hacerlo también para A y puedo hacerlo para B. Ese ejercicio se los puedo dejar a ustedes de tarea para que lo realicen. Muy bien. Entonces, pues con esto damos por concluida la sesión del día de hoy y con esto pues entonces tendríamos nuestra primera parte de potencia, medición de potencia activa, trifásica. Digamos que ya habíamos cuantificado la medición de potencia en la sesión pasada, potencia en general, y ahora pues potencia trifásica. Primera parte, segunda parte. ¿Listo? Les deseo pues una muy buena noche para ustedes. Éxitos. Hasta luego.